Buenas tardes, mi nombre es Aaron Romero con la matrícula AL100-305 para presentar el proyecto integrador de mecánica clásica. Empecemos. ¿Qué es el equilibrio de cuerpos rígidos? El equilibrio de cuerpos rígidos es una condición en la cual un cuerpo rígido permanece en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme sin experimentar aceleraciones. Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio deben cumplirse dos condiciones principales. Número 1. El equilibrio de traslación. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a 0. Esto asegura que no haya aceleración lineal del cuerpo. Matemáticamente se expresa como equilibrio F entre F igual 0, donde F representa las fuerzas aplicadas en el cuerpo. Número 2. El equilibrio de rotación. La suma de todos los momentos o torques que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a 0. Esto asegura que no haya aceleración angular del cuerpo. Matemáticamente se expresa como equilibrio más torque igual a 0, donde T representa los torques aplicados al cuerpo. En resumen, un cuerpo rígido está en equilibrio cuando no hay fuerzas netas ni torques netos actuando sobre él, lo que resulta en que el cuerpo no tenga aceleración lineal ni angular. Este concepto es fundamental en la estática, una rama de la mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio. La siguiente pregunta es: ¿cómo funciona el equilibrio estático? El equilibrio estático se refiere a la condición en la que un cuerpo rígido está en reposo y permanece en esa posición debido a la ausencia de fuerzas y momentos netos actuando sobre él. Para entender cómo funciona el equilibrio estático se deben considerar dos condiciones esenciales. Número 1. Equilibrio de traslación. Para que un cuerpo esté en equilibrio traslacional, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él debe ser 0. Esto asegura que el centro de masa en el cuerpo no tenga aceleración lineal. Matemáticamente se expresa como donde V representa las fuerzas vectoriales que actúan sobre el cuerpo. Esta condición implica para que cualquier dirección X, Y y Z, que son equilibrio más fuerza X igual a 0, equilibrio más fuerza Y igual a 0, equilibrio más fuerza Z igual a 0. Número 2. El equilibrio de rotación. Para que un cuerpo esté en equilibrio rotacional, la suma de todos los momentos o torques que actúan sobre él debe ser 0. Esto asegura que el cuerpo no tenga aceleración angular. Matemáticamente se expresa como equilibrio más torque X igual 0, equilibrio más torque Y igual 0 y equilibrio más torque Z igual 0. El ejemplo de aplicación sería: consideremos un ejemplo simple, una viga uniforme apoyada en sus extremos apoyos, con una carga puntual en su centro. Para que la viga esté en equilibrio estático, la suma de las fuerzas verticales debe ser 0 si la viga tiene una longitud L y una carga P aplicada en el centro. Los apoyos deben ejercer fuerzas RA y RB que sumen P y actúen en direcciones opuestas para contrarrestar P, que sería RA más RB igual P. Y ahora vamos a pasar con la siguiente pregunta, que es: ¿conoce las diferencias entre equilibrio dinámico y fuerzas de inercia? Dice: el equilibrio dinámico se refiere a la condición en la que un cuerpo se mueve a velocidad constante sin experimentar aceleración. En este estado, aunque el cuerpo está en movimiento, las fuerzas que actúan sobre él están balanceadas. En otras palabras, las sumas de todas las fuerzas y las sumas de todos los momentos o torques sobre el cuerpo es 0, similar a como ocurre en el equilibrio estático, pero aplicando un cuerpo en movimiento. Y en cambio, las fuerzas de inercia son fuerzas ficticias que aparecen en un sistema de referencia no inercial, es decir, un sistema que está acelerando. Estas fuerzas se introducen para aplicar las leyes de Newton en sistemas de referencia que no están en equilibrio estático o dinámico.
Las fuerzas de inercia se deben a la aceleración del sistema de referencia y no hay interacciones físicas entre cuerpos. Y eso sería todo por mi parte. Nos vemos.